Haríamos, como para ir arrancando. Primero, antes que todo, darle las gracias a todos los que están acá, tanto, bueno, todos los estudiantes que estamos acá presentes de biotecnología, algunos por ahí de alguna otra carrera debe haber. Y nada, les gracias a todos por tomarse el tiempo para querer aprender algo más, algo nuevo, algo que venimos pensando y proponemos desde el centro de estudiantes y también nosotros como estudiantes de biotecnología, de bioquímica y nada, cosas afines que nos mueven un montón a querer pensar y aprender más allá de lo que uno aprende todo el tiempo con la facultad o con las cosas propias de la carrera, sino aprender además extracurricularmente algunas disciplinas o cosas que incluso suceden en nuestra facultad que a veces se nos escapan, que se nos hacen imposibles de saber y que nada, suceden acá mismo con docentes de nuestra facultad, con investigadores o hasta en este caso con nuestra propia coordinadora de la carrera, que vienen haciendo y proponiendo un proyecto de investigación que me parece que es increíble, que es súper interesante y que tiene muchas cosas. Espérenme que admito quién más, ahí está. Muchas cosas para tener en cuenta y aprender de cómo es esto de nada, de pensarnos en la innovación y de ver más allá de lo que uno aprende todo el tiempo y de que hay desafíos que nos aparecen todo el tiempo, como en este caso hoy con la pandemia, y que nos invita a pensar cosas diferentes que no estábamos preparados quizá o que no nos esperábamos que de repente sucedan y nos encontramos con esto y nada, ver primero que en la facultad hay profesionales a la altura de las circunstancias como para tener una respuesta, poder accionar enseguida y generar mecanismos y proyectos con los que se pueda trabajar para el bien común y el bien de todos es muy interesante. Y lo más interesante es poder escucharla a ella y poder aprender de todo lo que está haciendo. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, digamos que no sé si quieren que empecemos, les puedo contar un poco sobre mí. Yo soy bioquímica, me recibí acá en la Facultad de Bioquímica de la FBCB. Cuando terminé mi carrera de bioquímica, hice casi inmediatamente un doctorado con mi director fue el doctor Ricardo Cratia, y aprendí a cultivar células de mamíferos, a purificar proteínas recombinantes. Y luego hice un postdoctorado, también con el director también fue Ricardo. Ahí trabajé sobre la producción de vacunas virales. Fue una experiencia enriquecedora para mí, fue interesante también esa temática. Y en el año 2007 comencé a trabajar en la empresa Celtec. Celtec es una compañía que no sé si la conocen, pero está radicada en el Parque Tecnológico, aquí en la ciudad de Santa Fe, y ahí lo que hacemos es producir proteínas recombinantes para uso como medicamentos. Entonces, son proteínas que se producen utilizando células de mamífero. Aquí la planta de Santa Fe es para células de mamífero y producimos eritropoyetina, interferón beta-1A, etanercept, distintas proteínas que fueron desarrolladas en el grupo de desarrollo de la compañía, que es el que yo dirijo actualmente. Ahora la compañía pertenece en realidad son dos compañías hermanas, una está acá en Santa Fe, que es Celtec, la otra se llama Gema Biotech, está en Buenos Aires, y ahí hay una planta para la producción de proteínas recombinantes también, pero usando Escherichia coli. Es decir, tenemos divididas las plantas de acuerdo al huésped. Acá, ya les digo, es célula de mamífero y allá en Buenos Aires es Escherichia coli. Entonces tenemos en la compañía un grupo de desarrollo que, como les decía, es el que yo dirijo. Somos en total 25 personas. 10 están en Buenos Aires, 15 estamos aquí en Santa Fe y tenemos distintas áreas. El área de cultivos celulares, el área de purificación de proteínas, la parte de desarrollo analítico, es decir, ahí desarrollamos los métodos para analizar esas proteínas. Y también tenemos un área de desarrollo de producto terminado que tiene que ver con la formulación de esos productos como medicamentos, es decir, tal como se le administrarán a los pacientes.
y un área también de control de bancos celulares. Son las áreas que tenemos en desarrollo. Y bueno, la verdad es que es un lindísimo grupo con bastante experiencia, gente que está hace bastantes años trabajando en la compañía, entonces se ha hecho un grupo bastante homogéneo y estoy muy contenta realmente con el grupo que tenemos. Tenemos de todas las gente que ha estudiado distintas cosas, ¿no? Desde licenciatura en biotecnología, bioquímica como yo, que yo me dediqué a la biotecnología en la época que todavía no había biotecnólogos, por eso que hoy en día creo que sería un biotecnólogo más bien el que debería ocupar mi posición. Pero les decía, en el grupo tenemos bioquímicos, licenciados en biotecnología, técnicos químicos, biólogos, hay un par de ingenieros, licenciados en química también, mucha gente que ha hecho posgrado, que ha hecho doctorado, tenemos varios de los integrantes del grupo que han pasado por la experiencia del doctorado. Así que, bueno, volviendo un poquito a mi experiencia previa, cuando yo hacía el doctorado y el postdoctorado, tuve la oportunidad de viajar a Alemania como parte de la formación profesional, también Italia, y fueron experiencias que realmente para mí, que no había tenido la oportunidad de viajar nunca antes. Yo viajé por primera vez por motivo de esto del trabajo, digamos, que estaba haciendo el doctorado. Fue una experiencia fantástica, siempre intenté con mucha humildad aprovechar, aprender en todas las oportunidades que se me presentaron, y ahí fue una buena oportunidad. Así que esa es más o menos mi historia profesional. Ahora hace ya unos años que estoy como gerente del área de desarrollo acá en Amega. Amega es el grupo que tiene las dos compañías, Celtec y Gema Biotech. No sé si quieren que siga contándoles un poco sobre el proyecto, o no sé si quieren que les comente algo más. No sé, Matías, vos que sos el que manejas el timing acá. No, pero es lo que pensábamos que nos gustaría saber, o sea, una era conocer esto de tu equipo, que nada, increíble. No sabía que eran 25 ni tampoco que tenían trabajo así en varios lugares, como que es re interesante. También pensarlo en esto de los distintos organismos o células que usan, depende de cada lugar. Lo que sí estaría, que a uno le surge la duda cuando te conoce a vos, es que primero haces un montón de cosas y después que estás con un montón de responsabilidades y muchas cosas, y pensamos, bueno, ¿qué significa para vos estar por un lado como gerenta del área de desarrollo que está ahí en la empresa, y por otro lado también esto de ser coordinadora en la Facultad de Bioquímica, en la carrera de tecnóloga? ¿Cómo encarás esos proyectos desde tu perspectiva personal? O sea, ¿cómo enfrentaste todo eso? ¿Cómo te sentís viviendo todo eso hoy también? Sí. Si nos querés contar algo como para nosotros aprender también de tu experiencia, que uno sueña con cosas por el estilo y de repente vos estás haciendo todo eso. Bueno, yo estaba, cuando yo era estudiante, en el segundo, o sea, ni bien aprobé Física 2, hubo un cargo de ayudante alumno, se abría, ¿no es cierto?, como un concurso de ayudante alumno. Entonces empecé como ayudante alumno en física, en el departamento de física, y daba Física 1 y Física 2 en los trabajos prácticos, y bueno. O sea que podemos decir que tengo experiencia docente hace más de 20 años, o sea, yo tenía 19, 20 años cuando ya empecé a dar clases, y ahora tengo 45, es decir que realmente hace años que estoy en la parte docente, ¿no? ¿Qué sucedió? Bueno, después yo me cambio aquí al laboratorio de cultivos celulares, a también tener un rol docente, hasta que cuando asume Guillermo Ramos como secretario académico, me propone trabajar en la coordinación de la carrera. Lo que él pretendía era darle a la carrera un toque un poco más vinculado con con la profesión, la parte de empresa, que es la experiencia que yo tengo, es decir, una experiencia que no sea puramente académica, sino también
que alguien que tuviera una experiencia en la industria, que era el caso mío. Es decir, él creía que era bueno poner eso de alguna manera a jugar, dado que los estudiantes de licenciatura en biotecnología no todos están pensando en una carrera académica cuando terminan su carrera, no todos quieren ser investigadores. Muchos tienen la idea de emprender, o sea, empiezan la carrera pensando en que van a tener una empresa, y bueno, entonces tener una persona que viniera desde ese lugar también era algo interesante, de acuerdo a lo que pensaba Guillermo. Cuando él me lo propuso, yo dije, bueno, es verdad, tengo muchas cosas, tengo la docencia, pero me parecía que era lo mínimo que yo podía intentar hacer, dado que yo estudié en una universidad pública. Realmente, gracias a toda mi carrera, digamos, conocí tanta gente, tuve oportunidades que se me fueron dando aún en momentos, digamos, más que no lo esperaba. Entonces pensaba que era algo bueno intentar colaborar, digamos, con él. Le dije, mira, bueno, obviamente que yo lo voy a hacer todo lo mejor que pueda, y si en algún momento él no estaba conforme con mi desempeño, solo me lo tenía que decir. Así que bueno, como coordinadora de la carrera me tocó atravesar todo ese cambio en el plan de estudios, ¿no es cierto?, que vino de la mano con la acreditación de la carrera por CONEAU. Eso fue algo realmente una buena experiencia, porque no sé si ustedes saben, pero nuestra carrera estuvo muy bien posicionada entre las mejores del país. Eso obviamente que no fue obra mía, fue obra de todos los años que la carrera ya tenía, pero bueno, tuvimos una corrida ahí con ese proceso de llegar a demostrar realmente todo lo que nosotros como institución teníamos para mostrar, ¿no? Por suerte eso salió bien, y bueno, y ahora tenemos el desafío de los dictados virtuales, que nadie lo tenía en el radar, digamos, y por lo cual algunas asignaturas estaban mejor preparadas que otras, claramente, y bueno, es como que no nos ha tocado hasta ahora nada muy tranquilo, todo ha sido cambios, pero bueno, bien, me gusta también poder intentar ayudar a los estudiantes de alguna manera, digamos, mientras esté en mis posibilidades, ¿no? Y bueno, para continuar también con las preguntas, nosotros estamos muy interesados en poder conocer un poco más sobre tu proyecto, y para que la gente pueda entender un poco más, decimos que Guillermina es la directora de un proyecto que se presentó desde la empresa Celtec y del grupo farmacéutico Amega Biotech, como mencioné anteriormente, en una convocatoria que se propulsó desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, en el contexto de, bueno, una convocatoria que se llama Ideos Proyecto COVID-19. El proyecto que presentó Guillermina fue uno de los 2 proyectos seleccionados en la universidad y se titula Desarrollo de un kit sensible de bajo costo para detectar anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Bueno, queríamos saber si nos podías contar un poco más sobre el proyecto, cómo surgió, dónde surgió la idea y demás. Exacto. Bien. No, cuando surge todo esto de la pandemia, a mí me interesó siempre leer sobre el tema, que supongo que ustedes también, ¿no es cierto?, leer las noticias, leer los artículos. Inclusive me convocaron de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de acá de la provincia a un comité asesor. Es una cosa muy buena porque había gente, había médicos, bioquímicos, investigadores en ese comité donde se intercambiaban ideas, ¿no es cierto?, ideas sobre la enfermedad y cómo en ese momento no se sabía qué iba a pasar acá en Santa Fe, ¿no es cierto?, cuál iba a ser el impacto de la enfermedad. Entonces, bueno, cada vez me interesé más sobre el tema, entonces me di cuenta que el desarrollo de un método para detectar anticuerpos era algo que estaba perfectamente a nuestro alcance, es decir, que involucraba cosas que nosotros perfectamente podíamos hacer en base a nuestra experiencia, con este grupo que les estoy diciendo de gente que tiene experiencia. Me parecía que el precio de esos kits que existen en el mundo, no es que no existan, existen, era exorbitante en relación a lo que uno puede lograr acá en Argentina.
Entonces pagar por eso tan caro, ¿no es cierto?, los sistemas de salud, los privados, todo me parecía que era una locura. Entonces decidimos con el grupo de trabajo hacer la propuesta y presentarnos a esa convocatoria. Entonces, ¿en qué consiste? En la expresión del antígeno que vamos a usar como reactivo en ese método, y luego el desarrollo del método de detección de anticuerpos. No sé si ustedes saben, pero seguro que sí, pero como no sé toda la gente que está acá conectada, los anticuerpos aparecen una vez que uno tiene una infección, ¿no es cierto? Es la medida de defensa que el organismo elabora contra la infección. Entonces, ¿qué ventaja tiene medir anticuerpos? Ustedes sabrán que hay métodos que miden el genoma viral, o sea, lo que uno busca es el genoma del virus. Y están estos otros métodos que buscan anticuerpos. ¿Qué ventaja tienen los métodos que buscan anticuerpos? De que los anticuerpos permanecen aún cuando la infección, ya el virus no está presente. Es decir, que puedo encontrar los anticuerpos y no encontrar el virus perfectamente, ¿no? Y entonces, ¿para qué me sirven? Esos anticuerpos van a estar presentes y está reportado que en el 99% de los casos de las personas que se infectaron desarrollan anticuerpos. Van a estar presentes aún en personas que se infectaron y no tuvieron síntomas o tuvieron síntomas muy leves. Ustedes sabrán hoy que para que les hagan el hisopado tienen que tener un conjunto de síntomas, fiebre, tos seca, bueno, un conjunto de síntomas. Con todo eso uno califica para que le hagan el hisopado y te diga si tenés o no tenés infección con COVID-19. El método de anticuerpos tiene la ventaja de que podría detectar a todos los que estuvieron infectados en el pasado, porque los anticuerpos demoran en aparecer, recién aparecen a la semana siguiente, a las 3 semanas después de que está el virus en nuestro organismo. Entonces, ¿para qué sirve el método? Para saber mejor cuál es la incidencia de la enfermedad en la población. Y vamos a saber cuántos estuvieron infectados aún sin tener síntomas. Y sirve también para tomar medidas de distanciamiento social en base a esa, distribución de la enfermedad. Sirve para ver cuánto permanecen los anticuerpos en circulación en una determinada persona. Se pueden hacer estudios epidemiológicos. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué nos planteamos hacer esto? Bueno, una, porque creíamos que podíamos hacerlo. Y dos, porque nos pareció relevante hacerlo en nuestra región, ¿no? Que tenemos las capacidades técnicas. Cuando yo me enteré que eran tantos los proyectos presentados, realmente no pensé que tuviéramos chances, porque, claro, eran casi 1000 proyectos. Pero bueno, afortunadamente fuimos seleccionados, lo cual nos ha dado, digamos, un gran empuje, sobre todo anímico, ¿no? Para seguir adelante, y bueno, estamos contentos en ese sentido, ¿no? Con eso, más o menos, en términos de tiempo, porque ustedes se presentaron ahora al proyecto, sé que están todavía como cerrando lo de los trámites, papeles y demás. El desarrollo del kit y todo, o el método y demás, más o menos para qué tiempo lo tienen previsto, cuánto podría llevarles en términos temporales, ¿tienen un objetivo ya planteado? Sí, nosotros pensamos que podríamos tener el método en 3 meses. Luego viene la etapa de validación. Eso implica analizar un número de muestras grande, que sea de muestras positivas y negativas. Por lo menos necesitamos 100 muestras positivas. Y eso es lo que en principio es la etapa, el cuello de botella, digamos, que nosotros consideramos, ¿no? Porque estamos dependiendo en realidad de otros para eso, porque no es algo que depende solo de nosotros. Entonces, para eso hemos establecido vínculos con el Ministerio de Salud de la provincia. También pensamos hacer un llamado privado, digamos, a pacientes que han tenido coronavirus y ya se han curado, para pedirles una donación voluntaria de su suero para esto. No obstante, hay algo que es más interesante, no sé si escucharon que hay un llamado provincial para la donación de plasma convaleciente, no sé si escucharon, ¿no? Eso la provincia está organizando
la extracción de sangre a aquellos que se han curado de coronavirus para intentar usar eso como terapia, como una terapia. Seguramente lo habían escuchado, el tratamiento con plasma convaleciente. Entonces, bueno, nosotros estamos en ese sentido intentando una asociación con la provincia para poder aprovechar esas muestras también para el desarrollo de este método. O sea, lo que mencionaste recién no lo había escuchado. O sea, la primera vez que bueno, no, sí, es muy interesante, está en todo el país, es una iniciativa nacional en realidad. Uh-huh. En Buenos Aires creo que hay 7 centros donde reciben donantes voluntarios que se han curado de la COVID-19. Y acá en Provincia de Santa Fe hay 3 centros. Uno es el Hospital Centenario de Rosario, un hospital COVID llamado Eva Perón, que está en Rosario también, y acá en Santa Fe es el Hospital Iturraspe. Ellos reciben donación de plasma, ya les digo, de personas que han tenido la enfermedad y se han curado. Bien, bueno, con eso les serviría todo para poder hacer bien sí. A nosotros nos serviría para desarrollar el método y también ese plasma se va a usar en estudios clínicos para aplicar en pacientes que tienen coronavirus, ¿no? Es como una terapia para ellos porque toman los anticuerpos de esas personas, sirven para contener la infección. Genial. ¿Consultaría el kit que están haciendo ustedes? ¿Es tipo como un ELISA o es de otro tipo de detección de antígenos? Claro, no, nosotros es un ensayo, es un ELISA, formato placa, exactamente como, digamos, muchos métodos diagnósticos. No es formato tira reactiva, ¿no? Hay otros métodos que es formato tira reactiva, donde uno inmoviliza el antígeno en un papel, en definitiva, pero el nuestro es formato placa. Ahí va. Hola. Discúlpame, ¿me podés repetir la pregunta? Sí, yo lo escuché cortado. Ajá. Sí, tiene 2 ventajas. Una es que hoy en día todo lo que tiene que ver con insumo de COVID es muy requerido. Es decir, están los gobiernos de todos los países tratando de buscar estos mismos insumos. Llámese barbijos, llámese respiradores, llámese estos kits, lo que sea, las drogas. Eso ha hecho que se eleve el precio. Porque hay una alta demanda, obviamente. Por otra parte está el tema precio. Como yo te decía, esos kits son carísimos afuera, están entre $1.000 y $2.000 por placa. A ese precio uno los consigue, traídos de afuera, y estamos convencidos de que localmente se pueden hacer por un precio mucho más bajo. O sea que habría una ventaja fundamentalmente en el precio y en la posibilidad de tenerlos más accesibles, ¿no? Bueno, eso es genial y súper necesario e interesante. Aparte de nada, nosotros lo que hablábamos el otro día cuando pensábamos en poder escucharte a vos y que cuentes tu historia y todo lo que están desarrollando también, era en eso de que en realidad también tenemos el potencial y más allá de que los costos son como, nada, hay una diferencia grandísima entre importar las cosas o producirlas, la realidad que poder generar la ciencia acá y ser nosotros los generadores de ciencia, tecnología y de lo que necesitamos para resolver algunas cosas también hace que uno se llene de orgullo y de felicidad de saber que se puede hacer y que lo estamos haciendo. Totalmente. Una pregunta más. No, es importante lo que vos decís, es decir, intentar abastecernos de ciertas cuestiones que nosotros podemos producir, tiene todo el sentido, ¿no? Sí, algo que surgía hace un tiempo, no me acuerdo si lo vi en una nota o dónde, que hablaba de esto, bueno, si uno no produce sus cosas, ¿qué pasa cuando el otro no nos quiere vender? Tipo, bueno, si de repente hay escasez de los kits, por ejemplo, ¿cómo uno puede importarlos o cómo los consigue para
hacer sus análisis, sus muestras, para hacer que su sistema de salud no colapse, como todos esos trabajos y en esa, como que ahí radica mucho también la importancia de que nosotros también seamos protagonistas de hacer nuestras cosas. Una consulta que nos hicieron algunos chicos también y que, nada, queremos conocer bien qué pensás vos, cómo lo ves, de estar viviéndolo, eso, el vínculo de lo público y lo privado, cómo es que se vinculan, cómo es que trabajan, cómo es que uno puede llevar adelante estos procesos y que no suenen ni raro ni como algo a lo que uno no está muy acostumbrado, como para poder tener, por ejemplo, hoy que está la empresa, las empresas, si se quiere, con la universidad, este desarrollo de que también, además de que están la empresa y la universidad trabajando juntas desde hace bastante tiempo con Celtec en la facultad y con Amega también, pero además de eso, como uno ve hoy, no sé, que la empresa hoy es la que desarrolla un kit que también es para el Sistema Nacional de Salud, o sea, que como que está todo vinculado. ¿Y qué pensás vos de esas vinculaciones, de esos entramados que se van generando? Si están buenos, si no, si hay que potenciarlos. Sí. No, yo creo que definitivamente son positivos. No hay ninguna duda. Es algo que se basa obviamente en la confianza y en la claridad. Es decir, los convenios, las vinculaciones tienen que ser claras de manera de evitar, digamos, desconfianzas o manejos que por ahí no llevan a construir algo rápidamente. En cuanto a la ventaja, sin lugar a dudas, que creo que los dos sistemas se benefician. El sistema privado, porque claramente en lo público hay una gran cantidad de saber, digamos, que obviamente es muy interesante poder aprovechar. Y el sistema público también, porque el privado tiene siempre muy claro el objetivo. Es decir, está viendo la necesidad de la sociedad. Entonces, tener esa visión también creo que enriquece a lo público también. Así que yo creo que es claro y es como funcionan también otros países, o sea, no es solamente lo que a mí me parece, sino lo que se ve en otros países como Israel, Estados Unidos, en Europa mismo, donde hay un gran nivel de innovación. Esto es bastante común de que ocurra, ¿no es cierto? Que las universidades, por ejemplo, desarrollan drogas o conceptos que luego pasan a la industria y terminan siendo un producto. Eso es algo bastante lógico de pensar de que sea una buena vía para llegar rápido a una solución aprovechable por la sociedad. Así que, obviamente, lo que creo que nos faltan por ahí es más instrumentos de unión, ¿no es cierto? Y un mayor ejercicio en esa unión. No caben dudas de que es algo muy positivo, ¿no? Ahí está, todavía no me acostumbro a bloquear y desbloquear el sonido, pero tampoco quiero andar haciendo ruidos. No, sí, aparte nada, eso es re interesante poder pensarnos así en conjunto, en cómo poder llegar y alcanzar los objetivos todo en conjunto entre lo público y lo privado, cómo son las perspectivas y cómo se van construyendo. Y también sabiendo que, nada, el potencial es increíble y gigante si se sabe encarar y se sabe aprovechar. Por ahí, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer por ahora, con las cosas que fuimos diciendo, que fue diciendo ahora Guille. Se puede escribir ahí en el chat o pueden desbloquear el micrófono y hablar también. Que la idea también es que puedan hablar, consultar, que lo que piensen, lo que quieran compartir, el espacio está abierto. Hola, buenas tardes. Yo tengo una duda, Guille, en cuanto después de la etapa de validación del método, ¿qué es lo que sigue? Bien, bueno, lo que nosotros estamos proponiendo, viste que como yo comentaba, nosotros no somos especialistas productores de este tipo de métodos, porque nosotros producimos medicamentos, es decir, proteínas que se administran a los humanos, es un nivel un poco más exigente inclusive de producción, porque la posibilidad de generar un daño a las personas es mayor para el producto que se inyecta, en este caso. Pero entonces, ¿cómo lo pensamos resolver? Tenemos una asociación prevista con la empresa Biner de Rosario. Ellos tienen una planta de producción
de kits de diagnóstico. Entonces, en nuestro proyecto, ellos van a ser los productores del kit y también van a ser quienes desarrollen el método de formato de kit rápido, que son estas tiras que les mencionaba antes, que son prácticas para utilizar también, porque es más rápida la medición. Entonces, el producto, digamos, va a ser elaborado en Biner, y ellos también van a tener una etapa de desarrollo del formato tira reactiva. Bien, bien, gracias. Y después, ¿sabés si puede, o sea, eso se va a comercializar, digamos, en el país o es como para la provincia? Bueno, la idea nuestra es la siguiente: en el sistema público nosotros estamos dispuestos digamos, a donar el uso a donar estos kits, estos métodos, porque la idea no es, realmente esto no se ha hecho para ganar dinero, sino es para colaborar, digamos, desde nuestro lugar, desde lo que nosotros sabemos hacer, así como todos colaboran, muchos colaboran cada uno en lo que sabe hacer, y en el ámbito privado la idea es comercializarlo, sí. Ajá. Bueno, el kit funcionaría de la siguiente manera. Nosotros tendríamos la placa que tiene inmovilizada la proteína S. En realidad, en nuestro proyecto estamos incluyendo la inmovilización de la proteína S. La proteína S o spike es la proteína que exhibe el virus, el coronavirus. Entonces, nosotros vamos a expresar la proteína S y vamos a expresar un dominio que se llama RBD, que es un dominio al que se dirigen generalmente los anticuerpos, que es una parte más pequeña de la proteína S. Vamos a expresar esas dos cosas y vamos a inmovilizar en las placas. Eso va a quedar inmovilizado en las placas. Entonces, después lo que haríamos es ir con el suero de los pacientes y con el plasma de los, mejor dicho, de los donantes voluntarios recuperados, y ahí deberíamos ver señal, versus los sueros o plasmas de pacientes que no estuvieron expuestos al virus. Entonces, ¿cómo hacemos para tener esos sueros o plasmas de pacientes que no han estado en contacto con el virus? Bueno, la única seguridad está en sueros o plasmas tomados el año pasado. Es decir, si nosotros asumimos que el virus empezó a circular este año, los verdaderos negativos seguros son los del año pasado o años anteriores todavía, ¿no? Entonces, eso sería nuestra señal negativa. Y señal positiva, confirmada, serían todos esos que dieron PCR positivo y luego PCR negativo, es decir, que se negativizó esa presencia de virus. Entonces, con esas diferencias estaríamos estableciendo la diferencia entre los positivos y los negativos con cada uno de estos dos antígenos, que está reportado en la bibliografía, que los dos pueden servir como antígeno para estos métodos. A ver. Bueno. Bueno, nosotros en el planteo inicial no estamos planteando una medida de título de anticuerpo, que es lo que está preguntando. Sin embargo, eso, digamos, claramente lo vamos a probar, y eso se haría simplemente por diluciones de ese suero, ¿no? Es decir, que eventualmente el método podría ser semicuantitativo y hablar de un título de anticuerpo.
Sin embargo, no es ese el objeto principal del proyecto. Nosotros estamos hablando de una medida, digamos, de un ensayo donde vamos a ver positivos, vamos a diferenciar positivos y negativos. No obstante, esa misma plataforma se puede usar para titular haciendo diluciones de los sueros, ¿no? En el caso que sea positivo. Bueno, gracias, gracias. Sí, esperamos que tengamos resultados rápidamente como lo necesitamos, ¿no? Bueno, así que nada, si no hay más dudas ni más preguntas, les damos las gracias a todos y todas, principalmente a vos, Guille, por tu tiempo, tus ganas, por el proyecto, porque la verdad que es algo, como decíamos y estuvimos diciendo todo el tiempo, algo súper importante, súper necesario y que en este momento más que nunca nos empuja a, bueno, desafiar los límites de la ciencia que estamos acostumbrados, de lo que venimos haciendo y desarrollar cosas nuevas y reinventarnos y innovar todo el tiempo con lo que uno sabe, lo que uno no sabe y bueno, para dónde puede ir todo los conocimientos que se tienen. Para todos los estudiantes y las estudiantes que están acá, decirles que este video también va a quedar subido, o sea, lo grabamos, así que queda subido en el canal de YouTube, así cualquier persona lo puede ver. Y si tienen alguna idea, charla, duda, cosas que quieran saber que hagamos, acérquense, súmense, propongan. La idea de esto es que entre todos vayamos conociendo las cosas que queremos ir sabiendo y que entre todos los estudiantes podamos ir proponiendo cómo construir nuestro conocimiento más allá de aprendemos todos juntos en la facultad, sino que bueno, otros temas que por ahí no son tan comunes o tan tangibles mientras uno está estudiando y haciendo la carrera y todo lo demás, sino que qué otras cosas queremos saber. Así que nada, primero, gracias a todos, gracias a vos, Guille, y nos vemos en la próxima charla, en el próximo encuentro, la próxima vez que nos juntemos para seguir aprendiendo cosas nuevas, y los esperamos. Muy bien. Chao, chao. Adiós.